En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Saludos mis hermanos, otro programa más de Abba Padre Internacional. Hoy el Señor nos recuerda que aunque Él se vaya, el Espíritu de Él, el Padre, siempre estará con nosotros. Invoquemos la presencia del Señor. Muchísimas gracias, hermano Luis Espinal. Pido bendición de lo alto para ti, para tu familia, para tus proyectos. Pido la bendición de Dios también para todos mis hermanos del equipo Abba Padre y para todos ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, que nos siguen en este programa Abba Padre. Para mí y para todos ustedes pedimos, Espíritu Santo, venimos ante ti, Espíritu de Dios, porque nos reconocemos débiles, porque nos reconocemos frágiles y vulnerables, y solo ante ti se despiertan nuestras esperanzas. Por eso te decimos: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a abrazarnos, ven a consolarnos, ven con tu presencia a darnos vida. Espíritu de gloria, de verdad, consolador, Espíritu del Hijo de Dios, Padre del Señor, Espíritu de vida, de poder, abrazador, envía desde el cielo tu lluvia de bendición. Ven y sana, consuela, conforta, libera, bendita presencia de amor. Ven y sana, consuela, conforta, libera, bendita presencia de amor. Necesitamos cada vez más de tu presencia, Espíritu de Dios. Necesitamos de tu presencia consoladora. En Espíritu de Dios, como lluvia fresca, a mojar nuestro espíritu. Ven, Espíritu de Dios, porque sin ti desfallecemos. Ven, abrázanos, danos tu fortaleza y llénanos de tu amor. Ven y sana, consuela, conforta, libera, bendita presencia de amor. Ven y sana, consuela, conforta, libera, bendita presencia de amor. Bendita presencia, presencia de amor, presencia de gloria, presencia de amor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que está ya entre nosotros y en nosotros.
Lo sé porque puedo sentir tu paz y tu gozo sereno que nos inunda. Que tu presencia descienda también sobre el hermano Luis Espinal, quien tiene a continuación la reflexión del Santo Evangelio. Hoy reflexionamos sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usa comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que ha salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejáis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendráis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, que Cristo Jesús dice que a Él lo van a dejar solo, profetizando que en el momento que llegara la cruz, los apóstoles, los discípulos, se iban a dispersar y lo iban a dejar solo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1808, también podemos profundizar al respecto. Sin embargo, la presencia del Padre, aunque nos dejen solos, la presencia del Espíritu que habita en nosotros, aunque nos dejen solos, nos da la fuerza que viene de lo alto para nosotros seguir adelante. Todo bautizado está incorporado a la vida de Cristo. Todo bautizado es hijo en el Hijo. Y todo bautizado tiene la promesa que Jesús el Señor nos regala para caminar hacia la casa del Padre. Bendiciones. Padre, Abba, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Pascual Bailón, religioso del año 1592. Le pusieron el nombre de Pascual por haber nacido el día de Pascua del año 1540. Nació en Torre Hermosa, Aragón de España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años fue pastor de ovejas. Después, por más de 28 años, será hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda su vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en la cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre la semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento desde esas lejanías. En esos tiempos se acostumbraba que, al elevar la hostia el sacerdote en la misa, se diera un toque de campana. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo y adoraba a Jesús presente en la Santa Hostia. Un día, otros pastores lo oyeron gritar: ¡ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! Y se cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. De niño, siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones. Por ejemplo, la de andar por caminos llenos de piedras y espinas, y cuando alguna de sus ovejas se pasaba al potrero del vecino, le pagaba al otro, con los escasos dineros que le pagaban a él, le pagaba
la comida que se había comido su oveja. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas, y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Virgen María. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero, pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para estarse en la capilla de rodillas con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando en el altar, y por la madrugada, varias horas antes que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya él estaba ahí, adorando a nuestro Señor. Ayudaba cada día en el mayor número de misas que se le era posible y trataba de demostrar de cuantas maneras posible el gran amor que tenía Jesús y a María. Un día, un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Santísima Virgen y diciéndole: «Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor». Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría como nunca antes lo había visto. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo San Luis de Ribera, al leerlas, exclamó diciendo: «Estas almas sencillas sí que saben ganar mejores puestos en el cielo. Nuestra sabiduría humana vale muy poco si se compara con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes». Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó: «¿Dónde está Dios?». Y él respondió: «Dios está en el cielo». Y el otro se fue. Pero enseguida el santo fraile se puso a pensar: «Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia y en la Eucaristía, me habría matado y hubiese sido mártir, pero no fui digno de ese honor». Llegado a Francia descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que le probara que Jesús sí estaba en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sabía escribir y leer, habló de tal manera de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Y él sintió lo que dice la Santa Biblia que sintieron los apóstoles cuando lo golpearon por declararse amigos de Jesús: una gran alegría por tener el honor de sufrir por proclamarse fiel seguidor de Jesús. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo, y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado. Hablaba muy poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí que sentía una inspiración del Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios ese don especial, el de un inmenso amor por Jesús sacramentado. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba en la misa o cuando podía estarse un rato ante el sagrario. Pascual nació en Pascua de Pentecostés de 1540. Y murió en la fiesta de Pentecostés del 1592, el 17 de mayo. La Iglesia celebra 3 Pascuas: la Pascua de Navidad, la Pascua de Resurrección y la Pascua de Pentecostés. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad, y parece que el regalo del Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿de qué se trata? ¿Es que están en la elevación de la Santa Misa? ¡Ah, qué hermoso! Momento. Y quedó muerto plácidamente. Después, durante su funeral, tenían el ataúd abierto, y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba 2 veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por 3 días seguidos.
Por 200 años, muchísimas personas al acercarse a la tumba de San Pascual oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el porqué. Pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre tan sencillo fue un gran santo, y los milagros que hizo después de muerto fueron tantos que el Papa lo declaró santo en 1690. El sumo pontífice nombró a San Pascual Bailón patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Por eso su día es celebrado el 17 de mayo de cada año. Hoy es un día para que, meditando su vida, nos preguntemos: ¿amo yo la Eucaristía lo suficiente? ¿Hablo yo de la Santa Eucaristía como lo hacía Pascual Bailón? ¿Soy yo de los que ama tanto pasar tiempo ante el Señor? ¿Hace qué tiempo que no visito el Santísimo Sacramento? ¿Hace qué tiempo que no le hablo a alguien de la Eucaristía? Hoy es un día para que nos preguntemos: ¿estoy yo dispuesto a dar mi vida por defender la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía? ¿Su cuerpo en la hostia? ¿Su sangre en el vino? Hoy es un día para que meditemos en el amor que siento por el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para escucharla y para ponerla en práctica. Ya tú la has escuchado. Ahora, ponla en práctica: amar la Eucaristía, amar pasar tiempo con el Señor en la santísima presencia de Él, en el santísimo sacramento del altar, en el santísimo, y también comparte la vida de San Pascual Bailón. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí estamos en una nueva entrega de tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso en este momento donde podemos compartir el poder que tiene la palabra. Te invito a estar atento, a abrir el corazón, a llenarte de esa fuerza del Espíritu de Dios que cada día se manifiesta y renueva nuestras vidas. En este momento, en nombre poderoso de Jesús, vamos a escuchar este tema que se titula La vid y los sarmientos. Te invito a buscar tu Biblia, hermano, para que juntos leamos este santo evangelio del cual vamos a predicar en este momento. Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, en los versículos del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que a través del evangelista San Juan nos narra este hermoso pasaje bíblico. Cuentan los exegistas, los biblistas, que en este capítulo fue en uno de los escenarios
de la última cena, Jesús estando reunido con sus discípulos. El evangelio donde Jesús anuncia el amor. El evangelio donde Jesús anuncia esta oración imperativa: permanezcan en mí. Este mensaje fue preciso para los discípulos, para sus elegidos. Nos invita a permanecer constantemente en el amor de Jesús. Nos invita, hermanos y hermanas, a permanecer en estas palabras que Jesús predicó y anunció durante toda su estadía presencial en la vida entre los hombres. Pero hoy, de una manera especial, Jesucristo está invitando a la iglesia, a aquellos que Él llamó y predestinó para que estén con Él. Es una invitación que Jesús le hace a la humanidad, que nosotros estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia. Es como si nosotros definimos la palabra permanecer. Es una descripción constante de unidad, de permanencia, de estar unidos, de estar aferrados a este llamado, a esta invitación que Jesús nos hace en este momento. Porque hoy es el día en el cual Jesucristo nos invita, hermanos y hermanas, que aún hay tiempo de que tú y yo, en su nombre, si permanecemos en Él, podemos dar fruto. Y vamos a los inicios de donde viene el cumplimiento de esta promesa, de este anuncio de Jesucristo para los discípulos en aquella cena en la cual estaban reunidos cuando Él les anunció este mensaje maravilloso. Dice la palabra de Dios en el Salmo 80, en sus versículos del 8 al 10: Oh Dios de los ejércitos, restablécenos, haz brillar tu faz sobre nosotros. Pues teníamos una viña que fue arrancada de Egipto para plantarla, pero tú expulsaste su nación. Despojaste el terreno y aquella echó raíces y repletó el país. La vid y los sarmientos. En el Antiguo Testamento, la vid es símbolo de la representación del pueblo de Israel. Este pueblo que fue elegido por Dios, su primogénito, y fue llamado a dar fruto. Pero el evangelista San Juan, al igual que las cartas paulinas, muchas veces San Pablo nos repite: he de morir al hombre viejo y vivir a la persona de Cristo Jesús que ha resucitado. Abandonar la vida terrenal y tomar lo espiritual, lo divino. Sin embargo, en la antigüedad, refiriéndonos a la historia del pueblo de Israel, que es la representación de esta vid primera como primogénito, hijo de Dios Altísimo, Israel no fue capaz de cumplir en su totalidad la permanencia en la persona del Padre. Porque Israel pecó y se separó de los mandatos y preceptos del Señor. Sin embargo, Jesucristo les anuncia esta buena noticia a sus discípulos, que aunque sus padres fallaron a esta tarea, nosotros hoy, en el nombre de Jesús, sí podemos permanecer. Israel se basaba a una ley, se sometía a una obediencia, pero obedecían, pero al instante cuando le salía lo que es la parte carnal, nuestra esencia humana, Israel pecaba y se apartaba de Dios. Pero vemos una diferencia y una certeza en este santo evangelio. Es cuando el evangelista nos dice: permanezcan en mí. Mis palabras ya se les fueron anunciadas. Hermano, este es el secreto de la permanencia. Es que tú y yo permanezcamos aferrados a esas palabras de Cristo que se nos han sido anunciadas. Es que no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Es que ni lo natural ni las circunstancias que cotidianamente acontecen en nuestras vidas nos pueden despegar de esta vid que representa a Jesucristo como el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que fue a la cruz del Calvario
para que en él se cumpliera todo lo escrito por los profetas. Ese árbol de la vida que viene como respuesta a esta nueva evangelización, como anunció el Papa Juan Pablo II, la nueva evangelización en Cristo impulsada por el Espíritu Santo. Jesucristo representa la vid y nosotros somos esos sarmientos, en otra versión pámpanos, esas ramas que si nos despegamos de Él no podemos hacer nada, hermanos y hermanas. Y hoy el Señor se alegra y se goza en este momento porque el Espíritu Santo está suscitando en nosotros esa gracia, hermano. Bendita sea su presencia entre nosotros, que nos llena de gozo, que siento la alegría en mi corazón de compartir, que el resultado de dar frutos y frutos en abundancia es permanecer apegados, cimentados en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, y sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Nosotros tenemos que estar conscientes que con nuestra condición humana y muchas veces en nuestra libertad, porque el mismo San Pablo lo anuncia, que se nos ha dado una libertad, hay un libre albedrío para el hombre. Pero dicho libre albedrío también se le anunció al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Ustedes son responsables de sus decisiones, del camino que toman, el camino del bien y el camino del mal. Hoy Jesucristo nos muestra Él como esa vid, como ese árbol de la vida que está plantado para siempre y que nos invita a permanecer en Él, que Él quiere revelarse a nosotros y que a través de nosotros Él quiere manifestar su gloria y su poder. En otras ocasiones el mismo Jesús había dicho, dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. En otra ocasión Jesús anunció, yo soy el pan de vida, Juan 6, verso 35. En otra ocasión se refirió a sus discípulos diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, verso 6. En otra ocasión en su predicación Jesús dijo, yo soy la puerta, Juan capítulo 10, verso 9. Vemos cómo el evangelista San Juan nos revela a ese Cristo, esas revelaciones mesaicas que se nos anunció en el Antiguo Testamento y que el evangelista San Juan nos revela en este evangelio maravilloso. Pero en este preciso momento, Juan 15, verso 1 y siguiente, se nos presenta como la vid verdadera. Y ese es el Señor que nos está invitando a que nosotros seamos la representación de ese árbol de la vida, porque tú y yo formamos parte de esta promesa de salvación. Ustedes, si permanecen en mí, pueden dar frutos, pero aquellos que no permanecen en mí, mi Padre los corta y los echa al fuego. Y aquí podemos ver, hermanos y hermanas, el significado de lo que es cortar y la vivencia de lo que es podar. Aquellos que dan fruto, mi Padre lo poda para que dé más. Hay una diferencia entre cortar y podar. Los hermanos que trabajan la tierra, que tienen esta experiencia, tienen un significado maravilloso de la importancia cuando se planta un árbol para que dé fruto, de darle lo que es el mantenimiento, el seguimiento requerido para que dicho árbol, si fue plantado para dar vegetales, para producir frutas, para darnos los alimentos con los cuales nos alimentamos. Porque según lo que tú plantas y el seguimiento que le des es lo que tú vas a cosechar. Y hoy en este siglo XXI Jesucristo nos está invitando a que nosotros, aferrados a Él y plantados a su palabra, nosotros permanezcamos en este amor. La falla del pueblo de Israel fue que no tuvo una permanencia precisa en la persona del Padre, porque Israel obedecía pero no amaba a Dios. Y Jesucristo nos revela en el verso 8 y 9, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el Padre. O sea, esta es la referencia mesiánica que nos da Jesús.
que si nosotros obedecemos sus mandatos y preceptos y permanecemos unidos, aferrados, afianzados a Él, sí podemos dar fruto. ¿Y cuáles son aquellas ramas que son cortadas? Aquellas ramas que representan al hombre y a la mujer de hoy que no hacen la voluntad de Dios. Aquellos hermanos, aquellos hombres y mujeres que se dejan llevar por el libertinaje, por sus bajas pasiones. Aquellos de los cuales se refiere Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguiente. Aquellos que estén a la derecha y aquellos que estén a la izquierda, vengan benditos de mi Padre. O aquellos que Él se va a referir, apartaos de mí, que no les conozco. Estamos llamados, hermano, a permanecer en Jesucristo de una manera tan auténtica que nos identifique como cristianos. Y esto es parte del exégesis del estudio de Juan 15. La palabra permanecer en este evangelio aparece 10 veces. Desde el verso 1 al verso 10 de Juan 15, puedes buscar tu Biblia y confirmar. La palabra permanecer, que es un verbo imperativo, aparece 10 veces. Es un mandato, es un mandamiento de amor, donde Jesucristo quiere reconciliar, renovar su iglesia, enviarnos a predicar esta buena noticia a los cristianos y a todos los creyentes, y que aún aquellos que aún no creen, por los frutos a los cuales tú y yo estamos llamados a dar, esos frutos nos van a convertir en nosotros en fructíferos cristianos, porque la permanencia se manifiesta en un estilo de vida cristiana en el nombre poderoso de Jesús. El mismo San Pablo lo anuncia tantas veces en sus cartas paulinas. Gálatas en su capítulo 2, versos 19 y 20, como San Pablo refiriéndose a los Gálatas, que morir en Cristo es vivir, es ganancia, y como él expresa una oración exclamativa en el verso 20 de Gálatas 2, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, bendito sea su nombre. En Colosenses capítulo 3, verso 1 y siguiente, busquen las cosas de arriba, anhelen la promesa de ese Cristo que está vivo, que ha resucitado. Si tus ramas se habían marchitado por las situaciones de la vida, ya que el mismo San Pablo nos dice, ¿quién nos separará de este amor? ¿Acaso las pruebas o las dificultades que en este momento tú estés pasando han marchitado tus ramas? Hoy el Espíritu Santo viene como ese río de agua viva sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre tu familia, porque Jesucristo quiere que haya una permanencia de vida de su persona en nosotros. Tenemos que vivir plenamente a cabalidad los mandatos y los preceptos del Señor por su amor. Vivir este mandamiento nuevo que nos da el Señor. Permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre. Es una invitación a repetir, a vivenciar un estilo de vida en los diferentes contextos en los cuales nosotros nos manifestamos y damos testimonio de que somos cristianos. Pero aquella rama que es cortada, hermanos, son aquellos hermanos que se resisten a escuchar la voz de Dios. Son aquellos hermanos que con su propia vida crean esas barreras actitudinales y que es imposible ver ese paso de ese Dios que libera a un pueblo por amor y por el cumplimiento a sus promesas. Sin embargo, aquellos que son podados, como Jesús expresa, y que son podados para que puedan producir más fruto, son aquellos hermanos que escuchan la voz de Dios, que abren el corazón y que son capaces de vivir una vida conforme al propósito de Dios, que son capaces de pagar el precio, como dijo San Pablo, que son capaces de anunciar, como San Pablo dirigiéndose en la carta a los Romanos en el capítulo 10, verso 9 y 10, exclamar que Jesús es el Señor, creerlo en vuestros corazones y vivir una vida de gracia. Ser podados como ramas que están cimentadas al árbol de la vid verdadera que representa a Jesucristo. Es apartarnos aún de las cosas carnales que amamos, hermanos. Pero que esas cosas que amamos
y que en un determinado momento nos aferramos, ya sea a un sentimiento, ya sea a unas pertenencias terrenales, a un trabajo, a una persona en particular que estamos aferradas, sin abrirnos a someternos a un discernimiento, a acudir a una comunidad cristiana, a orar y determinar si es esto correcto, si es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Pues ser podados cuando somos ramas cimentadas a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, es morir al pecado. Es apartarnos de todo aquello que nos quita la gracia, que nos quita que ese alimento espiritual se transmita en nuestras vidas. Ser podados en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, cuando somos capaces de vivir lo que tanto se les anunció por medio de los profetas al pueblo de Israel. El libro de Sirácides en su capítulo 2 dice: si te decidiste a seguir al Señor, prepárate para las pruebas. San Pablo en sus cartas a los Corintios les anunció como tesoro en barro, pero también anunció que la fuerza soberana de Dios estará en medio de ustedes, en medio de las dificultades. Ser podados en Cristo, hermanos y hermanas, nos invita a vivir la finalidad de una misión mesiánica por los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La vid y los sarmientos es el llamado de Dios con la iglesia. Jesucristo es la vid. El Espíritu Santo es esa capacidad, ese río de agua viva que nos llena, que nos fortalece y que pone en nosotros el querer como el hacer para agradar a Dios. Por eso en este momento te invito a que oremos en el nombre poderoso de Jesús. Cierra tus ojos, mis hermanos, y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que se continúe manifestando. Oh Espíritu Santo de Dios, ven y paséate. Ven, Espíritu Santo, y toca los corazones. Ven, Jesucristo, tú que eres la vid, tú que eres el árbol de la vida. Queremos permanecer en tu presencia. Queremos permanecer en tu palabra, Señor. Queremos ser ramas que produzcan fruto y fruto en abundancia. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades de la vida, llenos de tu fuerza, llenos de tu amor. Y en este momento levanto mis manos en el nombre poderoso de Jesús. Nos unimos a las oraciones del Papa Francisco, a las oraciones de la iglesia y de tantos hermanos intercesores que levantan sus manos en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que en este momento, que ahora tú manifiestas un chorro de tu presencia, que tú abres, Señor, esa gracia para que todas las familias, para que toda Latinoamérica, para que todos los hermanos que se conectan con Abba Padre reciban esta gracia de que tú eres la vid, el árbol de la vida, y que nosotros como tu pueblo representamos esas ramas que permanecen unidas a ti. Límpianos, Señor, por la palabra que se nos ha sido anunciada. Lávanos con tu preciosísima sangre. Úngenos con la fuerza de tu Espíritu Santo y ayúdanos a permanecer fiel, a permanecer en tu presencia y a dar frutos en abundancia conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos a Dios por este momento, por esta oportunidad. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos ayude a ser ramas que permanecen unidas a la vid y a que demos fruto y fruto en abundancia. Bendiciones, hermanos. Gracias, Abba Padre Internacional. Bendiciones para todos ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, familia de Dios, pueblo de Dios. Estamos en tiempo de recomenzar, de continuar, de apertura, de iniciar tiempos, luego de muchos retos que hemos tenido. Y considero oportuno que reflexionemos sobre esas heridas interiores, esa percepción, ese concepto de uno mismo que muchas veces vamos acumulando por errores que cometemos o por dureza de corazón de los demás, que nos llevan a la desesperanza, a la indefensión.
a sentir que no hay nada que esperar, que hay nada que yo puedo hacer, que ya yo no tengo nombre, que ya yo no tengo identidad. Y Dios siempre te mantiene tu identidad, siempre tiene puertas abiertas para que regreses y siempre tiene nuevos comienzos, nuevas vías para ti. Como dice el Señor en uno de los libros de los profetas, ¿no ves que quiero hacer algo nuevo contigo? Tengo nuevos caminos para ti. ¿Por qué siempre estar pensando en el pasado? Y Dios quiere hoy invitarte a ti a sanar de la desesperanza, de esa desesperanza prendida, y poder sanar y abrirte a la esperanza, a la espera, porque de la fe, la esperanza y la caridad, la fe te ayuda a creer, pero la esperanza pone en acción lo que tú crees. Esa relación con Dios te pone en acción por la esperanza. Y como dice Agustín de Hipona, San Agustín, la esperanza tiene dos hijos preciosos. Sus nombres son el enojo y la valentía. Enojo al ver cómo son las cosas y valentía para no permitir que continúen así. ¿Qué acciones tú tienes que dejar que Dios haga en tu vida y hacer hoy en tu corazón, en tu mente, en tus emociones? ¿Qué cosas específicas debes de sanar para tú poder comprometerte con tu llamado, para obtener diferentes resultados? Así que quiero reflexionarte sobre San Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, cómo se puede notar en el hijo menor, cómo empieza a vivir esa desesperanza por sus errores y por la dureza de corazón de los otros. Te voy a mencionar simplemente, no te la voy a leer completa la historia, léela, Lucas 15, del versículo 11 en adelante, del versículo 11 al 31, pueden encontrarlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 31. Pero te voy a leer algunas expresiones en la historia para poder identificar esa desesperanza de la que Dios nos debe sanar por las malas experiencias que hemos vivido. Sabemos que el hijo menor le pidió al padre la herencia. Cuando se la pidió en vida, le dice el hijo menor: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él siente que tiene, él siente que le corresponde. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. La vida desenfrenada, donde hay derroche, donde no hay conciencia, que es lo que te pasa a ti, a mí, pasa en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros países, en nuestras comunidades. El derroche y el desenfreno trae ruina, trae escasez, trae carestía, trae pobreza de mente, de vida y de corazón. Y cuando lo había gastado todo, ya vino una gran escasez y lo hizo pasar necesidad. Se empleó cuidando cerdos, que era un trabajo tan ruin, tan vulgar, tan despreciable en su cultura, y tenía tanta hambre que quería comer los alimentos, las algarrobas que le daban a los cerdos. Pero en esta situación, no sé lo que te tenga a ti avergonzado de ti mismo, de ti misma, lo que te pueda tener a ti desesperado, desesperada, lo que has perdido, el honor, las vergüenzas, los errores, los señalamientos, tus desenfrenos y mis desenfrenos, lo desordenado que tenemos y que tenemos años llevándolo, esos impulsos que me hacen derrochar la bendición, la gracia, la herencia, la abundancia y la fortuna de Dios. Pero él pensó en medio de la desesperanza, dijo: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Ahí vemos esas emociones de la desesperanza, de la derrota, del fracaso. Aunque él piense en hacer algo, en regresar, porque estaba lejos, pero dice: ya no merezco. Eso significa, el sentir que yo no merezco. Ahí podemos ver culpa. Yo no merezco nada. ¿De qué tú sientes que no mereces ya en Dios, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de tu comunidad, de tu país? No merezco. Culpa. No merezco. Ya no merezco.
llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores, sentir que yo merezco maltrato y que ya yo perdí el ser hijo, o sea, el honor, la relación, ahí hay vergüenza, ahí vemos indignidad, vergüenza, vemos la culpa y vemos también el miedo a que no pudiese relacionarse como hijo frente al padre, ni verse como hijo frente a los demás. Ahí tenemos el miedo, la culpa, la vergüenza, la indignidad. Pero cuando estaba lejos, el padre lo vio y él va con el mismo discurso. Cuando el padre se le acerca, le dice lo mismo que él había pensado: no merezco, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco que me llamen tu hijo. Pero ¿qué dice Dios? Que quiere sanarte hoy a ti, hoy, no mañana, hoy, en este momento. No es coincidencia que tú, como hija o hijo de Dios, estés escuchando, viendo este mensaje. El padre dijo: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Dios te viste, quiere sanarte de la indignidad. Cuando te viste frente a los demás, te está reconociendo, te está validando, te está dando una oportunidad, te está devolviendo la dignidad. Pónganle también un anillo. El anillo significa la alianza. Todas sus promesas, todas las oportunidades que tú sientes que has perdido o que ya tú no mereces, Él te la vuelve a devolver, porque te da el anillo que tienes una alianza con el Dios de la abundancia que te ama. Y luego del anillo en el dedo te pones sandalias en los pies. Es la libertad. Entonces Dios te da dignidad, alianza, te da tu identidad y te devuelve la libertad. Las sandalias bajo tus pies. Y manda a matar el becerro gordo, a hacer fiesta, y ahí vuelve y dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Más que el becerro y todo lo que pasó, que es en lo que muchas veces nosotros nos fiamos, lo más importante es que él proclamó la palabra hijo delante de todos, y él había pensado: ya yo no merezco llamarme hijo suyo, ya no merezco llamarme tu hijo. Tú tienes tu nombre, hijo e hija de Dios. La desesperanza te hace evitar los problemas, evitar afrontar los derechos. Te enfocas en los síntomas que estás viviendo, alimenta tu temor, te hace cansar, te hace rendirte. Si estás así, aún teniendo fe, aún siendo una gente de oración, aún leyendo la palabra, necesitas sanar esa indignidad, esa vergüenza, esa culpa, ese miedo, y volver a la esperanza de los hijos de Dios, donde tú te involucras en el plan de Dios para ti, te vuelves a levantar, te enfocas en las soluciones que tú vas a lograr hacer con el Espíritu de Dios que te va a ser devuelto, con ese anillo, con ese vestido que lo da el perdón, la confesión, el sacramento de la reconciliación, la gracia, la vida en el amor, la lectura de la palabra, la vida de sacramentos. Te alimentas tu fe en Cristo Jesús, que siempre te recibe, y te inspiras a trabajar más duro por el reino. Cuando tienes esperanza, ya tus expectativas para el futuro cambian. Así que la espera comienza con una creencia. Cree que tú vas a ser sanado ahora, en este momento, en este desacierto, en esta desesperanza. Ora conmigo. Dios Padre Todopoderoso, revelado en Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, me abro a ti, Señor. Me abro a ti, Señor, con mis culpas, con mi vergüenza, con mis errores, con lo que yo me he sentido, porque me han tratado duro también. Yo me he equivocado, pero me han tratado duro. No me dan alimentos, me dejan comer alimentos de cerdos. Me tratan duro quizá los hermanos míos que no quieren que yo sea perdonado por ti, Padre. Mis hermanos de comunidad, de iglesia, de fe, o mis familiares que me juzgan porque me han visto derrochar, equivocarme y ser desorganizado o desordenado. Te entrego, Señor, mi mente, mi corazón, y por el amor que tú me tienes, por tu inmensa misericordia, te pido perdón y te abro mi mente, mi vida, mi futuro y mi presente, para que sanes mi vida y yo pueda recibir tu anillo,
tu vestido y tus sandalias. Tengo esperanza y en este presente soy sanado en el nombre de Jesús. Y con esta sanación entro a la fiesta de proclamar que estuve perdido y tú me has encontrado, de proclamar que estuve enfermo y tú me has sanado, de proclamar que tuve hambre y me has dado de comer, de que estuve en lamentos y lágrimas y tú has hecho para mí una fiesta. Amén, amén, amén. Tú has sido sano, tienes esperanza. Ábrete a la fiesta, ábrete a proclamar el Evangelio, ábrete a una vida de gente de esperanza, porque el Dios de la vida sigue creyendo en ti y te llama hijo o hija. No te dejes engañar de quien te dice que no lo eres. Ve, acércate a Dios y vive la fe en comunidad, porque la fe es fiesta. Que Dios te bendiga y hasta una próxima entrega en Abba Padre Internacional. Así concluimos este programa de Abba Padre Internacional, lleno de la alegría del Espíritu y con la fuerza que viene de lo alto. Aunque estemos abatidos, aunque tengamos muchas dificultades, ánimo, Él ha vencido el mundo.